Bienvenidos, mi nombre es Wilmer Macier Peña, alumno de la Universidad Pedagógica Nacional del Sistema de Educación PreEduFOD. En este vídeo hablaremos sobre los métodos del proceso de investigación científica como tema de la asignatura Metodología de la Investigación. Para lo cual nos hemos planteado como objetivos primordiales explicar la existencia de la diversidad de métodos de investigación en el ámbito de la ciencia. Como ustedes sabrán, existen muchos métodos para investigar. También diferenciar los términos método y metodología. Lo mismo que identificar los principales métodos de investigación que podemos utilizar. También explicar los principios básicos de la investigación, acción participativa. También explicar los principios básicos de lo que es la etnografía. Entonces, nosotros decimos que la actividad humana que solemos denominar científica muestra dos aspectos claramente diferenciados. Por una parte, se presenta como un proceso intelectual eminentemente racional, ordenado y sistemático, por medio del cual se describen estructuras, procesos de la realidad empírica. También se aventuran razonables explicaciones susceptibles que a su vez de contrastación con esa misma realidad. Entonces, nosotros lo que hacemos es énfasis en la importancia que implica conocer de muchos métodos y metodologías para la investigación. Nosotros en este vídeo enfocamos prácticamente los tres métodos científicos básicos, los cuales son el baconiano, que es el desarrollo de la inducción. Prácticamente aquí lo que se enfoca más es el uso de la razón para dar explicaciones a los diferentes fenómenos que hoy en día se están dando, ¿verdad? También tenemos el galiano, que prácticamente postula lo que es la experimentación. Ellos se van a lo que es experimentar para dar explicaciones veraces y reales de ciertos aspectos, ¿verdad? Y por último tenemos el cartesiano, que prácticamente el cartesiano es que duda fundamentada en el análisis y la síntesis de los problemas. Entonces ellos se fundamentan prácticamente al hacer un análisis, ponen sus hipótesis, las ponen en duda, entonces realizan una síntesis y sacan sus propios resolución de problemas para llegar a determinadas conclusiones. Dentro de los métodos conocidos, nosotros vamos a mencionar que el método inductivo, el deductivo, el analítico, el sintético y los cualitativos y cuantitativos, donde el método inductivo es el que, como les mencionaba anteriormente, es el que utiliza la razón para realizar sus propias conclusiones, hace uso del pensamiento para llegar a sus conclusiones. El método deductivo, por otra parte, lo que hace es tomar conclusiones generales para dar o brindar explicaciones particulares acerca de cualquier fenómeno. Entonces, ellos lo que hacen en el método deductivo se toman conclusiones ya dadas para llegar a explicaciones particulares. Entonces, también tenemos el analítico, ¿verdad? El método analítico, que aquí en el método es un proceso más que todo cognoscitivo, que lo que hace es dividir en partes un fenómeno como tal, o podría ser el cuerpo humano, dividirlo para poder estudiarlo por partes, o estudiar una parte por un lado, otra parte por otro, individuo. Y tenemos el sintético. El sintético prácticamente hace lo contrario a lo que es el analítico. Él lo que hace es la unión de varios objetos para estudiarlos como un todo. En los cualitativos y cuantitativos prácticamente se puede decir que es la forma más reciente de caracterizar todos los métodos de investigación. Entonces, eso es lo que tenemos en cuanto a los métodos de investigación más conocidos y populares, ¿verdad? Entonces, tenemos la investigación, acción participativa y AD, que esto es un enfoque diferente al método tradicional de hacer investigación científica, ya que
conceptúa a las personas como sujetos partícipes. Entonces lo que hace es que a las personas las hace partícipes de la investigación, haciéndolas interactuar con los expertos en los procesos de investigación o proyectos de investigación. Ellos ya se crean una sola relación. Prácticamente viene, como quien dice, a romper la dicotomía de sujeto y objeto. Entonces, para convertirlo en ¿qué? Convertirlo en lo que es equipo de trabajo. Porque la meta de ellos, de la IAD, es lograr que el sujeto de investigación sea autogestor de los procesos de autoconocimiento. Entonces, que ellos elaboren su propio conocimiento a través de investigaciones que ellos puedan comprobar, experimentar y hacer uso de la razón para determinar ciertas explicaciones a ciertos fenómenos. En la investigación, acción participativa, podemos observar o identificar 3 etapas, las cuales son la fase inicial, que esta es cuando se entra en contacto con los sujetos de la investigación, es donde nosotros empezamos a interactuar o empezamos a relacionarnos con todos los sujetos o todo lo que está involucrado en la investigación que vamos a realizar. También tenemos la fase intermediaria o elaboración del plan de acción. En esta etapa se definen las responsabilidades del grupo, los objetivos que se pretenden alcanzar. Entonces venimos, tomamos y creamos el plan de investigación, qué es lo que vamos a investigar, cuáles van a ser las responsabilidades de cada miembro del grupo, qué es lo que va a obtener o qué es lo que va a buscar cada miembro del equipo, con el fin de alcanzar los objetivos que nos tracemos o los objetivos que busquemos, ¿verdad? Y por último tenemos la fase de ejecución, que es donde se comienza la participación de la comunidad o del grupo. Aquí se comienza o se le da ejecución a la investigación, podríamos decir, ¿verdad? Donde ejecutamos o empezamos a indagar, a buscar, a preguntar, a hacer entrevistas, cuestionarios, etc. Entonces, en cuanto a lo que tenemos de investigación etnográfica, por otra parte, podríamos decir que esto significa descripción del estilo de vida de un grupo de personas habituadas a vivir. Entonces, lo que hace la investigación etnográfica es investigar sobre la cultura, las comidas, las formas de viviendas de las personas de un determinado lugar. Entonces, la investigación etnográfica considera que las acciones sociales son el resultado de lo que las personas perciben, o también se dice que se utiliza mucho para los estudios del comportamiento humano en el ambiente natural. ¿Por qué? Porque dependiendo del lugar o la zona geográfica donde se ubique la persona, de acuerdo a la cultura de ese lugar, así va a ser el comportamiento de dicha persona. Lo que se mire con naturalidad en ese lugar, así lo va a ver esa persona, aunque en otro lugar sea de diferente forma, ¿verdad? El rigor de este estudio etnográfico está dado por las reconstrucciones teóricas y por la búsqueda de la información. En cuanto al método general de procesos de investigación científica, nosotros podemos identificar las características principales que debe reunir la ciencia para ser denominada o llamada como tal. O sea, para ser denominada ciencia debe de reunir ciertas características, las cuales nosotros enumeramos. Como primero, tenemos el conocimiento científico es fáctico, verdadero. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que la ciencia o el conocimiento como ciencia no debe ser algo falso o algo que sea dudoso, ¿verdad? O algo que nosotros podamos poner en duda, o algo que se asume o se dice, no sé cómo podría decirles ahí, pero hasta cierto punto debe de ser verdadero, no puesto en duda, o tal vez, o un quizás. También tenemos el otro que dice que el conocimiento trasciende de los hechos. ¿Por qué trasciende de los hechos? Porque para que sea ciencia o un conocimiento científico, antes debe de ser puesto en práctica, ha de haber sido experimentado y se ha de haber comprobado como tal para determinar que sí es veraz. Si se comprobó,
Si se pasó por un método científico de investigación, todo eso, y se llegó a la realidad de que es verdadero, entonces puede ser denominado como conocimiento científico o como ciencia. También se dice que la ciencia es analítica. ¿Por qué es analítica? Porque nosotros podemos observar que la ciencia hoy en día se ha dividido de tal forma de que hoy en día vemos una rama, por ejemplo en la medicina podemos observar de diferentes ramas que para el estudio del cuerpo humano. Entonces se ha dividido para estudiar el cuerpo como una sola, ¿verdad? Entonces por eso decimos que es analítica. También se dice que el conocimiento científico es claro y preciso. ¿Por qué? ¿Por qué es claro? Porque da explicaciones veraces y preciso, porque no da lugar a duda ni a equivocaciones. La ciencia es explicativa, porque da la explicación real y veraz a todos los fenómenos que podamos encontrar. Y es útil para nuestro diario vivir, porque la ciencia en sí, hoy en día lo que ha venido es a hacernos más fácil la vida, más cómoda y más fácil. Entonces, aquí podemos observar algunos métodos que utilizan algunos científicos, como por ejemplo el ejemplo de Mario Bunge, ¿verdad? Que él utiliza el planteamiento del problema como primer paso. Este es un método que él ha construido. El segundo paso que él utiliza es la construcción del modelo teórico. También en la construcción del modelo teórico nosotros lo hemos visto como marco teórico, ¿verdad? Y seguidamente la deducción de consecuencias particulares, por último aplicación de pruebas y al final la introducción de las conclusiones. Por otra parte tenemos los métodos de investigación de Arias Galicia. Ella por su parte lo primero que hace es el planteamiento del problema. Ella busca el problema, lo plantea. Después de plantear el problema ya sabe qué es lo que necesita, ¿verdad? Entonces se va a lo que es la planeación. Ahí en la planeación es donde va a definir qué es lo que va a buscar, cómo lo va a buscar, cuándo lo va a buscar, a qué hora lo va a buscar. Entonces por eso se da el siguiente paso, que sería recopilación de la información, ¿verdad? Y después seguiría el procesamiento de datos. Después de haber recopilado toda la información, lo que hace es procesarlos, analizarlos, estudiarlos, para poder dar una explicación e interpretación, que sería el paso siguiente, ¿verdad? Entonces, y por último, después de dar una explicación, lo que va a hacer es comunicar los resultados o la solución del problema. Es un proceso bien bonito que se sigue, ¿verdad? Entonces, por otro lado, tenemos el método científico de Roberto Hernández. Él lo que hace es primero concebir la idea de la investigación o qué es lo que va a investigar, luego plantear un problema para esa investigación, después va a elaborar un marco teórico y va a definir si la investigación es exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. Todo depende del problema, ¿verdad? Y después va a establecer hipótesis, varias hipótesis para seleccionar un diseño, el cual determina una población y la muestra, o va a buscar un grupo de personas al cual va a investigar o a estudiar, pero no va a investigar todas, sino que va a tomar un cierto determinado número de personas. Entonces, después de eso, va a redactar los datos para luego poder analizarlos. Y por último, viene lo ideal, lo que se está buscando, va a presentar los resultados o soluciones posibles a los métodos dados. En conclusión, podríamos decir que el método de investigación, al igual que el concepto de ciencia, es un tema de polémica incesante, ya que en torno a este se han conformado numerosas escuelas, tendencias, paradigmas filosóficos y epistemológicos, ¿verdad? Entonces, podríamos asegurar que la complementariedad de los métodos no solo es posible, sino que es muy enriquecedora para afinar y hacer muy incisiva la capacidad de comprensión del investigador, para poder analizar, poder estudiar ciertos fenómenos, ya sea de la vida diaria, ya sea de nuestro ambiente, de nuestro hogar, etcétera, ¿verdad? Entonces, como pudieron observar aquí en este vídeo, observamos la importancia de la utilización de métodos y la metodología que podemos
utilizar para realizar investigaciones científicas, ¿verdad? Esperando que se haya sido de su completo agrado. Muchas gracias.